Sí, ¿Me escuchas y me o solo me escuchas? sí, ahí la escucho y la veo. Bueno, perfecto. Esperemos que no funcione hoy la cámara, que no nos juegue mal hoy. Listo, Bueno, vamos. Vamos a esperar mientras todos se conectan. Gracias, María Luisa. bueno, sí, señor. Buenas tardes, profe. Hola, Sara, ¿cómo estás?
Hola Sandra. Bueno, vamos saludando mientras los que van llegando. Ojalá no se conecten tan tarde. ¿Qué pasaría, Sara? Buenas tardes, ¿cómo estás, profe? Qué pena. Voy en el celular con manos libres. Vas en la Sí, calle con el profe, celular, ten cuidado. algunas escribieron que se conectaban tarde o no se podían conectar por la movilidad, por Ay, el tema de que hoy salen los niños a receso. caramba, Ujú. complejo, listo. Igual ya casi estamos, ya nos quedan solo 6 clasecitas para que se animen en culminar el proceso. Ya queda bastante poco. Hola Sandra, Buenas noches, profe. ¿cómo están? Ay, sí, yo me excuso, profe, porque solo me he podido conectar como a la primera hora de clase estas dos últimas de esta semana, porque me trasladaron y estoy en otro municipio, no estoy en Bogotá y me toca hasta las 8 de la noche. Entonces, hago como las escucho todo el tiempo, pero Caramba, no qué puedo complejo. interactuar. Pero bueno, no se preocupen. Ahí me escuchan, hasta el computador también ya está que no da. Ahí me Sí, escuchan. profe, no, ya ahorita sí te escucho, ahorita no escuché lo que estabas comentando. Que les mencionaba que ya nos queda muy poco para culminar, estamos muy poco para terminar ya estas clases, que hagamos el esfuercito de conectarnos y irnos poniendo al día. Bueno, vamos a esperar 2 minuticos más. Si no damos inicio, igual esto va a quedar en la grabación. Listo, ya llevamos 6 personas. Un minutico más y iniciamos. Si quieres, vemos hasta las 6:10, igual yo ya empiezo a escribirles y te voy contando, ¿vale? Perfecto, Sara. Gracias. Buenas tardes para todos. Hola, buenas tardes. Ya estamos, un momento de espera mientras todo se culmina en conectar.
Listo, Sara, vamos a dar inicio. Nuevamente, muy buenas tardes para todos, agradeciéndoles a las personas que se conectaron muy puntual. Les decía a las personas que iniciaron temprano que ya nos quedan muy pocas clases, nos quedan 6 clases en la virtualidad para culminar este diplomado. La idea es que nos motivemos a culminarlo, ya nos queda muy poco para finalizarlo como debe ser. El día de hoy, dentro de nuestro plan de trabajo, vamos a hablar sobre, si quiere siguiente, Sara, porfa. Todo lo que tiene que ver con salud pública, plan de salud pública y todo lo que es intervenciones colectivas. Esto es un tema que lo hemos venido tocando macro desde las acciones que hace salud pública para la atención de las personas que se encuentran en territorio, para aquellas personas subsidiadas, para aquellas personas contributivas, para aquellas personas del régimen especial, para aquellas personas que se encuentran con un proceso de desafiliación o que no tienen el recurso para pagar su servicio de salud. Esta salud pública del plan de salud colectiva va dirigido para todas las acciones preventivas de todas las afectaciones en salud, aquellas acciones de los determinantes sociales que alteran o afectan a la persona. Este es un convenio que se firma, ¿sí?, por una directriz de un ministerio donde habla con los departamentos, con los distritos, con los municipios, para que se empiece a implementar, como lo hablábamos la clase pasada. Esto da cumplimiento a esa guía que nos exige el ministerio en cada uno de estos municipios, departamentos, distritos, para prevención de las enfermedades. Esto es más sobre las acciones preventivas, por eso hablamos de intervenciones colectivas, que en algunas ocasiones lo hemos tocado muy superficial. La idea es que hoy hablemos sobre cómo en Bogotá se ha venido trabajando esa salud pública desde un plan de salud, aunque valga el repetir la palabra, público, para generar intervenciones en grupos o colectivos. También vamos a hablar desde la experiencia en la implementación de algunas actividades que hemos hablado acá, como el RBC, que es la rehabilitación basada en comunidad, que es nuestro enfoque diferencial hacia la población con discapacidad. Lo vamos a realizar a las 7. A las 7 tenemos una invitada de una de las localidades que a nivel de Bogotá realiza esa aplicación de esas intervenciones colectivas. Por tal motivo, vamos a dar continua nuestra clase para que ella, desde su experiencia y desde su accionar como enfoque diferencial con población con discapacidad, nos cuente qué son esas intervenciones colectivas. Dentro de todas las secretarías de salud, ustedes pueden hacer consulta dependiendo del departamento, dependiendo del municipio, dependiendo del distrito. Ustedes van a encontrar un portafolio de acciones o un portafolio de servicios, que es lo que la administración aprueba con un recurso estipulado para atender a las personas en el territorio. Estas intervenciones que hoy vamos a hablar un poco, que vamos a tocar un poco de dónde se encuentran, tienen un periodo, tienen una periodicidad del 3 de diciembre del 2024, o sea, estamos hablando del año pasado, finalizando año, desde el 3 de diciembre hasta el 30 de septiembre del 2025. ¿Ya estamos en qué mes? Octubre, profe, octubre. En octubre. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que hace 2 días este plan de salud era vigente. La Secretaría de Salud duró todo el mes de septiembre generando una nueva reformulación de lineamientos y fichas técnicas. ¿Qué son los lineamientos y qué son las fichas técnicas? Son los que le dicen a cada profesional lo que ellos deben ejecutar en cada una de las actividades contratadas. Estos lineamientos todavía no están publicados, sin embargo, pues vamos hoy a trabajar con la información que estuvo publicada,
que probablemente la Secretaría de Salud vaya a hacer algunos ajustes, no van a ser tan notorios, pero esto para que se empiece a implementar va a pasar un tiempito largo, porque la Secretaría ya lo formuló en septiembre, ahorita se empiezan todos los procesos de contrataciones de nuevos convenios, pero además empiezan ese proceso de fortalecimiento y procesos de cualificación con el talento humano para que aprendan a identificar la ficha técnica y esa ficha técnica y ese lineamiento. ¿Por qué yo se los menciono? Porque dentro de una de las actividades que ustedes van a tener, les vamos a compartir el link donde está esto publicado y van a encontrar una serie de acciones colectivas que presta salud. Yo no abarqué todas dentro de las actividades que ustedes tienen, todas las acciones o intervenciones colectivas, sino yo adopté unas que nos aplica, como es salud mental, como es el consumo de sustancias psicoactivas, y van a encontrar de cada uno de esos dos documentos el lineamiento y la ficha técnica. Porque nosotros vimos una clase que se llamaba vedurías. Cuando nosotros hacemos vedurías, pues tenemos que conocer muy bien el servicio al cual nosotros podemos hacerle seguimiento en la implementación. Dentro de esas colectivas va a haber RBC, salud mental y sustancias psicoactivas. Es importante que ustedes aprendan a hacer esta búsqueda de estos documentos para si a futuro, ya sea como profesionales, como líderes, puedan realizar un acompañamiento de veeduría. Y es aquí donde yo miro el paso a paso si se está haciendo como está escrito. ¿Sí? Esto también pues, le ayuda a generar un proceso de control a aquella entidad que genera esa formulación de lineamientos y de fichas técnicas que es la Secretaría de Salud. ¿Hasta aquí es claro lo que ustedes vamos a empezar a hablar el día de hoy? ¿O tenemos alguna Sí, pregunta? muchas gracias. Listo, perfecto, gracias. Vamos a pasar a la siguiente, porfa. Sara. Bueno, las secretarías en los diferentes departamentos, municipios o en Bogotá firman convenios con algunas IPS para prestar los servicios de salud pública o a veces solamente con su hospital o con su unidad operativa que tengan en el municipio, en el departamento o en el distrito. El distrito, Bogotá, hace un tipo de convenios donde es firmado a través de todo lo que se tiene que ver con salud pública. Es el convenio que ellos realizan desde la parte de gestión. GSP significa gestión de salud pública, con todo lo que tiene que ver con el plan de salud de políticas públicas colectivas. Entonces, ellos firman un convenio que es la Secretaría de Salud con esas IPS. ¿Cuáles son las IPS en Bogotá? La Subred Norte, la Subred Suroccidente, la Subred Centro Oriente y la Subred Sur. Este convenio es donde se le dice desde la Secretaría de Salud cuánto recurso se va a tener para el cumplimiento dentro de ese periodo. Este periodo, cada actividad colectiva tiene algo que los profesionales le llaman metas. Esas metas tienen un recurso para cumplirse. Los profesionales, cuando llegan al territorio, se les llegan esas metas, se les dice, su meta es realizar 5 grupos donde se haga el fortalecimiento de prevención de enfermedades crónicas. Ellos deben contestar o tener un formato de 5 grupos, ¿sí? Con un respectivo listado. Si ese profesional en su listado comete errores, tacha o pone datos incompletos o la información que soporta esa actividad puede ser glosada por los entes de control. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la plata que se negocia dentro de ese convenio y se le entrega a la subred, vamos a dar un ejemplo, una actividad colectiva costaba 20,000 pesos y esa unidad quedó mal realizada, el ente de control
va a generar algo que se llaman glosas, y es la actividad no cumple la calidad de los formatos o no cumple las actividades. Por ende, el profesional que se le asignó esa actividad debe hacer el pago de esos 20.000 pesos. Así lo maneja Bogotá. En otros departamentos las dinámicas cambian. ¿Por qué lo menciono yo acá? Porque ustedes hoy en este diplomado deben conocer la realidad. Profe, ya no se le escucha. ¿Serán todos? Entrecortadora. Ay, caramba, es que es como tengo la cámara prendida, espérenme y me conecto del celular y dejo la cámara prendida. ¿Listo? ¿Ahí me escuchan? ¿Listo? ¿Ahí me escuchan? ¿Listo? ¿Ahí me escuchan? Listo. Sí, Yo creo que ya Tiene retorno, pero sí se escucha. ¿Todavía con retorno? No, ¿O ya ya? no. Listo, Ya perfecto. está bien. Yo les estaba mencionando que para mí es muy importante que ustedes conozcan la parte administrativa hoy de las acciones colectivas, pero también que conozcan cómo funciona en el pro de la ciudadanía. A veces nosotros vemos solo la parte de atención, ¿cierto? Entonces, en esa atención nosotros miramos si el profesional conoce la información, si el profesional ejecuta bien la actividad, si hubo un cambio, qué es lo que uno espera, que un tipo de estas actividades genere un impacto o una respuesta hacia el ciudadano. Pero detrás de eso tienen unos soportes. Salud es una de las entidades y por eso en algún momento yo les decía que era uno de los que más organizados estaban para dar respuesta a esos determinantes sociales. ¿Que le falta al país? Sí, pero legalmente son uno de los que tienen mayor control en cuanto al recurso y la implementación de lo que nosotros necesitamos para la prevención. Que falta autonomía, que falta responsabilidad, va de parte y parte, tanto el que recibe como el que presta. Estos convenios tienen un proceso de auditoría, no sé si lo alcanzaron a escuchar, que son los que velan por la ejecución de esa actividad. Si esa actividad 20.000 pesos vale, pues debe estar soportado en un documento que tenga la calidad, que no esté lleno de enmendaduras, que las fechas coincidan, que los insumos de preparación estén adecuados. Cuando estos documentos que yo acabo de mencionar, alguno no se llega a cumplir, se genera algo que se llaman glosas. Pueden ser glosas por calidad, glosas por ausencia, y es cobrarle al profesional, a la entidad, perdóname, es cobrarle a la entidad el incumplimiento de esa actividad. Si esa actividad me costó a mí o le costó al ministerio, al departamento, 20.000 pesos, son 20.000 pesos que se le van a cobrar a las subredes, a su red norte, centro oriente, al que haya tenido esa dificultad. Y esa subred, ¿qué va a hacer? Llama al profesional que ejecutó su actividad y le detiene su sueldo o le puede hacer cobranzas posterior por incumplimiento de esa actividad. Entonces, mire que yo les cuento esto, es para que ustedes sepan que esta entidad, a diferencia de muchas otras, tienen un seguimiento muy fuerte por los entes de control, porque aquí hay algo en juego que se llama un derecho fundamental, que es la salud. Entonces, a través de este tipo de convenios se celebra todo lo que son las acciones colectivas desde salud pública. Siguiente, por favor. ¿Ustedes a mí me ven o solo me estoy viendo o solo me veré yo en el computador? Ahí se ve el profe y se escucha bien. Bueno, listo, perfecto, gracias. Bueno, en la parte de servicios de salud para la salud pública, nos hablan que existe algo que se llama gestión de la salud pública, que viene articulada con ese plan de salud de intervenciones colectivos. ¿Y qué es eso? Pues es un grupo de acciones que se le realiza a un grupo de comunidad
para el cuidado de la salud en el marco de las atenciones del bienestar. Actualmente le llaman más bienestar y es que esa persona, su estado físico, su estado emocional, esté bien. Esto se viene ejecutando a través de una ente grande que es la sombrilla y es la Secretaría de Salud. Esa Secretaría de Salud tiene unos convenios con unas IPS, que los llamamos IPS, que son las subredes integradas de servicio de salud, ¿sí? Que estas están ubicadas, como lo podemos evidenciar en nuestro mapa, en la cobertura total del 100% de Bogotá, sin desconocer que la mitad de Bogotá es rural. Recordemos que Sumapaz es más grande que la zona urbana de Bogotá. Entonces, la Secretaría de Salud, a través de sus IPS, que son las subredes integradas de servicios de salud, ellos implementan estrategias que generen promoción, que generen prevención y cuidado de la salud pública en toda la población de Bogotá. Entonces ustedes van a encontrar en este mapita donde el color azul más clarito es la cobertura que tiene la subred norte. El color azul oscurito es toda la zona que cubre la subred suroccidente. La verde oscura es lo que cubre la subred centro-oriente y la verde es la que nos cubre la subred sur. Sin embargo, quiero mencionar que aquí en este mapa la distribución se ve muy pequeña lo del sur, pero realmente la subred más grande o la que más cubre territorio es la subred sur por Sumapaz, que es el doble del urbano en Bogotá. Eso es lo que busca ese servicio en salud para la salud pública en Bogotá. Existe algo que se llama gestión en salud pública. ¿Y qué es la gestión en salud pública? Entonces son procesos, son dinámicas, son prácticas de autoridades sanitarias que se generan para articular planes, acciones en salud pública entre el sistema de salud, entre el sector de gobierno, entre las organizaciones sociales, entre los actores privados y comunitarios, con un solo propósito, que es mejorar los resultados en salud mediante acciones individuales, una persona, acciones colectivas, grupos, en diferentes entornos. Yo no puedo llegar solamente a una organización social. Cuando yo hablo entornos, tengo que pensar en educación, tengo que pensar en los lugares de atención, instituciones, ¿sí? Como jardines, como algunos lugares pequeños de ICBF. Regáleme un momento que se me fue. En las casas, ¿sí? Que es el ámbito familiar. Perdónenme un momento, que es que quiero abrir acá la presentación en el celular porque la veo muy pequeña ahí. Listo. Entonces les estaba hablando de que nosotros lo que buscamos es mejorar o dar un respuesto mediante diferentes acciones que nosotros hagamos, ya sea con una persona, que lo hagamos grupales en diferentes entornos. ¿Qué busco yo en ese? Si yo voy al colegio, pueda generar acciones pedagógicas, dinámicas, participativas en la prevención de la enfermedad. No sé si levantaron la mano, Sandra, o qué pasó. Sí, profe, sí levantaron la mano, pero es Yareli. Yareli solamente tiene puede escribir, dice que ella no escucha. ¿Pero todos me escuchan?
Sí, profe, Sí, todo profe. Y bien. también me De ven. pronto intentar retirarse y volver a conectarse. Ah, Se bueno. ve bien. Listo, perfecto. Entonces yo les decía que en el ámbito educativo, pues lo que se busca es generar acciones participativas, dinámicas para garantizar la autonomía y prevención en salud, ¿sí? Con actividades, con charlas, con procesos educativos y así poder llegar a instituciones, a colegios, instituciones, a jardines, a organizaciones para realizar ese tipo de acciones para prevenir riesgos, ¿sí? Y poder nosotros apuntarle a esas metas comunes que son los problemas en salud pública. Entonces, ¿cómo desde allí se puede gestionar a que las personas logren su mejor estado en salud? También se habla de que existe algo que es, son esas acciones colectivas que se permiten generar acciones pedagógicas integrales o no integrales en los entornos de los cuidadores. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo realizo un proceso de intervención colectivo, lo que yo busco es generar información a grupos, ¿sí? En actividades específicas, volverlos fuertes en un tema para que sean ellos las personas que puedan ejercer a través de su conocimiento un cuidado o puedan enseñarle a otras personas ese tipo del cuidado. Para salud es muy importante que desde la parte colectiva, desde las intervenciones colectivas, se hable de un entorno de cuidadores, ¿cierto? Escenarios de vidas cotidianas donde está sujeta la vida, donde yo tengo que darle unos parámetros a los ciudadanos para aprender a cuidar. Cuando yo aprendo a cuidar a una persona, desde el momento que yo aprendo a escuchar a la persona, desde el momento que yo empiezo a convivir con la persona, desde el momento que yo le doy acciones, ¿sí? Cuando yo hago actividades, cuando yo comprendo, cuando yo reacciono, ¿m? Y puedo orientar a una persona cuando hay alguna dificultad en salud. Este tipo de acciones en salud pública pues nos puede ayudar a generar entornos seguros, hogares seguros, educación segura, instituciones seguros. Profe Marcela tiene la mano levantada. Adelante, Marcela. Profe, qué pena, antes de que su merced siga, ahí también se puede, aparte de escucharla, observarla. ¿A mí? ¿O a qué hablas? No, acerca de que cuando su merced dice que uno para entender a una persona debe escucharla, pero pues también sería por medio de la observación lo que ella realice. Claro, Digamos, ok, la idea es gracias. poder nosotros orientar a las personas y volvernos nosotros ese entorno de seguridad hacia la persona. A veces creemos que el entorno solamente es seguro cuando estamos en casa. Yo aprendo a tratar a la persona que tiene una enfermedad. Yo aprendo a tratar a aquel joven que está en un proceso de crecimiento. Yo aprendo dentro del casa y si la persona llega a salir, pues puede llegar a estar en riesgo. Entonces, lo que nosotros buscamos en este colectivo es no encerrarnos solamente el núcleo hogar, sino además darle la base a la señora, al señor, al hermano, al hijo, de una forma correcta para que su entorno hogar sea seguro. Pero además darle ese conocimiento a las personas que están alrededor para que se vuelvan un entorno seguro para todas las personas, que sea la educación un entorno seguro, que la institución sea un entorno seguro, que el comunitario o la organización, la Junta de Acción Comunal sea un entorno seguro para la población. O la parte laboral se vuelve un entorno seguro. Para salud pública es importante la parte laboral cuando se sensibiliza y se le da educación a esas unidades de trabajo como peluquerías,
donde se les habla de la importancia de utilizar sus elementos de protección, porque el alto químico generan enfermedades, procesos de cáncer, ¿sí? Donde se verifica y se les dice, mire, tengan cuidado con el uso de elementos que pueden cortar, porque a través de una cortadura pueden adquirir un VIH, porque a través de una mala manipulación pueden adquirir un hongo, porque a través de una manipulación incorrecta puede generarle esta y esta patología. Entonces, en esa parte laboral, el entorno salud entra a generar un proceso de cualificación y del manejo, pero además de ser ese proceso de cualificación, de cuidar al trabajador, a explicarle cómo se cuida el trabajador, también le dan un enfoque de cómo cuidar a la persona que atiende. Ese tipo de actividades laborales lo hacen en salones de belleza, lo hacen en carpinterías, lo hacen donde venden pinturas. ¿Por qué lo hacen en este tipo? Donde venden los aceites, donde hacen cambio de gasolina, porque son aquellas unidades de trabajo que están más expuestos a actividades o labores que pueden generar afectación en salud de la persona. Entonces, dentro de esas ofertas, entre esas ofertas, eso es lo que busca, lo que es la política pública, perdóname, la salud pública, desde todo lo que es las acciones colectivas. Existen unos temas transversales de gran importancia para la salud pública y son acciones colectivas en el marco de la atención del bienestar para apoyar, para gestionar la salud pública, para generar planes de políticas públicas de intervenciones colectivas en el territorio. Entonces recordemos que aunque tengamos una directriz desde lo nacional, pasa a un distrito, este distrito debe hacer un bajar o aterrizar hacia las localidades, pero las localidades por cada división de UPZ tienen que dar esa respuesta. Entonces, cuando hablamos de manera transversal, es cómo se pueden llevar estos servicios de forma lineal a una atención acorde. Entonces, mire que así empieza a trabajar o a ser entendida todo lo que son las acciones del plan de intervención colectivo. Vamos a pasar a la siguiente, Sara, por favor. Listo, voy a pedirle el favor a alguien que me ayude porque la letra no, realmente estoy desde el celular y casi no veo muy bien. ¿Quién me puede ayudar con la lectura, por favor? Listo, Marcela, adelante, porfa. ¿Qué es la gestión de la salud pública? Es un proceso integral, dinámico y participativo liderado por la autoridad sanitaria que articula política, planes y acciones de salud pública entre actores del sistema de salud, otros sectores del gobierno, organizaciones sociales, privadas y comunidades. Su propósito es mejorar los resultados en salud mediante la coordinación de respuestas sectoriales, intersectoriales y comunitarias. Fortalece la rectoría en salud y promueve la gobernanza, buscando que las acciones individuales y colectivas estén centradas en las personas y sus entornos para promover la salud, prevenir riesgos y avanzar hacia metas comunes en salud pública. Listo. Como yo lo mencionaba, aquí todo lo que tenga que ver con salud pública se debe de generar una articulación, que en todo lo que nos envíen desde lo nacional a lo distrital, en lo distrital a lo local y de lo local a las UPZ. Importante no salirnos de nuestra Biblia, digo yo, en el desarrollo del cumplimiento de ese derecho fundamental que es la política pública. Por eso, dentro de uno de nuestros clases hablábamos de la política pública en salud, la importancia de la política, porque es esa articulación que tienen esas autoridades dentro de esa política que se tiene, pero además esos planes, ese recurso que se tiene para esas intervenciones. Vamos a pasar a la siguiente, porfa.
Listo. Entonces, dentro del plan de salud pública en las intervenciones colectivas, como ya lo había mencionado, son actividades que pueden ser formaciones a grupos, ¿sí? Son acciones de gestión que nos ayuda a generar esas respuestas, esos entornos del cuidado, esos entornos que le dan la garantía a una persona en ese cuidado, en ese escenario de su vida cotidiana, ¿sí? Para poderse desarrollar, para poderse desenvolver, para construir su vida, lo que él quiere como proyecto de vida, ¿cierto? Dentro de esa parte social, en esa parte histórica, en esa parte cultural, en esas políticas, en esa sociedad. Lo que nosotros buscamos es darle herramienta a la persona para que cuando genere esa construcción de vida pueda tener unas herramientas para dar respuesta en todos los entornos. Entonces, cuando se habla de colectivo o comunitario, porque el tema macro lo llaman en algunos lados comunitario, es llegar a estos ámbitos que son los más cercanos en el desarrollo de la persona. Aquí existen poblaciones fuertes en salud de prioridad, entre ellos los jóvenes, las primeras infancias, dependiendo de los indicadores que tenga la política pública para generar ese impacto en la ciudadanía. Nuevamente, acá dentro del Plan de Salud Pública e Intervenciones Colectivas, nos dicen que se han determinado 5 entornos. Bogotá actualmente trabaja en 5 entornos, que es hogar. Hace mucho tiempo era lo que ustedes veían, que iban de casa a casa, un equipo interdisciplinario, médico, enfermera, nutricionista, iban a las casas y encontraban gestantes, hacían intervención, si llegaban niños, hacían la intervención, si encontraban persona adulta mayor, hacían intervención, si encontraban personas con discapacidad, sí mismo. Este entorno hasta hace 30 días había cambiado y tenía una meta estipulada para unas duplas para hacer el seguimiento. Ya no iba un médico, una enfermera, pero sí iba un equipo interdisciplinario a realizar ese acompañamiento a algunas patologías o algunos casos específicos que se intervenían. En la parte educativa se hacían acciones en los colegios públicos donde se hablaba de el uso de preservativos, la buena alimentación, la importancia del ejercicio. ¿Quiénes lo hacían? Entonces iban desde el ámbito, el entorno, perdóname, antes se llamaba ámbito. En el entorno, que fue hasta el 30 que terminó, iban a los colegios y realizaban acciones educativas y generaban ese tipo de educación. Había un ámbito que se llama institucional y es cómo se llegaba a eso que ustedes conocían en algún momento como OBIs, FAMIS, jardines y acciones comunitarias o grupos colectivos. Entonces, era darles herramientas para que esos entornos pequeños se volvieran un poco más seguros. Siguiente, por favor. Bueno. Este ya lo habíamos explicado, la idea es que desde la forma transversal es poder ver a una persona, y vuelvo y lo retomo, es ver a una persona desde toda su transversalidad y lo hemos visto en todo sentido. Si llega un niño, ese niño puede ser atendido en el hogar, en la educación, en la institución, en la organización, que tenga una atención transversal y que todos sus entornos que se volvieron seguros puedan darle una atención a la persona. O si esa persona tiene diferentes características poblacionales, ¿cómo nosotros poderlo atender? Es un niño, pero además de ser niño es LGBTI, pero además de ser un niño es víctima, pero además de ser un niño es étnico, ¿sí? Hay muchas personas que de manera transversales pueden tener más de una característica poblacional. Siguiente, Sara, por favor. Siguiente. Listo. Entonces, como yo les había iniciado a contar, dentro de ese link de la Secretaría de Salud que ustedes van a encontrar dentro de sus actividades como fuente de información, van a encontrar esos entornos que ustedes van a ver acá proyectados y volvemos a retomarlos. La parte educativa no se llegó a colegios privados porque la meta
de negociación entre los convenios con las subredes, la meta era muy pequeña. Sin embargo, alguna de estas subredes pudo generar estos procesos de convenio dependiendo de la problemática. ¿Y quién da esa problemática? Ustedes recuerdan que en las localidades hay unas mesas pequeñas en salud donde se sienta el alcalde y todos los sectores. En esas mesas podían poner la problemática. Entonces, ahí yo digo, hay una problemática en que hay un alto consumo de sustancias psicoactivas en un colegio privado. Entonces, dentro de esa prioridad se toman esos colegios. Sin embargo, para el alcalde, su población objeta son los colegios públicos. Entonces, ¿qué se hace con ellos? Se hacen campañas de reconocer qué son las sustancias psicoactivas, cómo prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, las consecuencias que tienen las sustancias psicoactivas. Se hace proceso de sensibilización frente al proceso de vacunación, dentro de ese esquema regular de vacunación y vacunación de VPH. Se hacen procesos de explicaciones de métodos anticonceptivos, de cómo generar ese rol paterno responsable, cómo se empiezan a generar esos cambios corporales. Esto se clasifica dependiendo al tema y las necesidades por grados. Entonces, en cada grado se genera ese proceso de cualificación. ¿Cuál es el talento humano que va? Van psicólogos, van fisioterapeutas, van trabajadores sociales, van enfermeros que puedan realizar ese proceso de cualificación. De manera mensual existe una meta estipulada en cada una de las subredes para poder hacer esos acercamientos y esos procesos de cualificación. Ese proceso de cualificación va dirigido a estudiantes y va dirigido a padres de familia. Desde el entorno laboral, en el entorno laboral se tienen profesionales, fisioterapeutas, enfermeras, técnicos en salud ocupacional, pero ese fisioterapeuta y ese enfermera tienen que ser especialistas en seguridad y salud en el trabajo. Este es un ámbito, Marcela, ¿tienes el micrófono abierto? O sea, nosotros tenemos que ir a hacerles actividades a los niños en las fincas. No te escuchamos bien. Pensé que se te había abierto el micrófono. Marcela, o sería que se le abrió el micrófono. Vargas. Profe, Bueno. qué pena, se me abrió el micrófono. Listo. En el entorno en el entorno laboral existen unos perfiles especializados, pero también tienen unos técnicos en salud ocupacional. ¿Por qué son especialistas? Porque debe ir un fisioterapeuta que conozca la ergonomía, que conozca las dimensiones de puesto de trabajo, que conozca ángulos de medida para poder dar esas recomendaciones a ese profesional. ¿Quiénes son los profesionales especializados? Fisioterapeutas, trabajadores ocupacionales y enfermeras. Dentro de ese proceso de entorno laboral deben ir a UTIs, que se llaman unidades de trabajo informal, que son las peluquerías, que son las carpinterías, que son talleres, que son vendedores ambulantes, y lo que hay que con ellos hacer es un proceso de educación. Cómo sentarse bien, cuánto tiempo deben mantener una postura en la misma posición, cada cuánto se deben hacer pausas activas, cuáles son los elementos de protección, el uso de tapabocas, el uso de guantes, el uso de gafas, el uso de un protector si se requiere para su ropa, si llegan a utilizar químicos, cuál es el cuidado. Además de enseñarle el uso de elementos de protección personal, les hacen un proceso de cualificación de que conozcan cuáles sustancias causan afectaciones o enfermedades severas en el trabajador. Entonces, por eso se requiere un perfil especializado que conoce cuáles son los químicos que pueden generar una alteración en la persona. Se hacen, como le decía, también el uso, capacitaciones y verificar que el uso de herramientas sea adecuada.
Se le hacen unas recomendaciones de cuáles son los objetos que debe tener para primera atención, como señalización, uso de botiquín. Se da un serie de procesos pedagógicos. Este ámbito no da la certificación para que la persona pueda abrir este tipo de negocios. ¿Qué otro tipo de negocios se contemplaban? Restaurantes también se contemplaban para poder dar esas claridades. En cuanto al cuidado en hogares, pues como su palabra lo dicen, es el cuidado y la protección en el entorno de su hogar, cómo empezar a generar esa identificación de dificultades que se tienen em, en cada una de las familias, el reconocer la enfermedad, cómo deben cuidar la enfermedad. No van a diagnosticar, no van a entregar medicamentos. Lo que van es enseñarle a la persona cómo hacer pautas pequeñas para poder tener habilidades en la atención. Vamos a un ejemplo en RBC. Entonces, en RBC va un equipo de una trabajadora social con su agente de cambio, donde le enseñan a la familiar si la persona tiene un problema en mano, no tiene agarre, es como empezar a elaborar dispositivos para que puedan lograr ese agarre de la persona. O cómo darle a conocer la oferta que existe institucional, que fue otra de las clases que ustedes hicieron, el recorrido para conocer qué oferta tiene Bogotá para las personas que habitan Bogotá. En ese entorno, vuelvo y digo, es darles esas rutas, que si tienen una persona en cama, cada 4 horas cambiarlos de posición, que deben tener cuidado con la sábana para evitar puntos de presión, cómo se deben alimentar, qué tipo de alimentación es adecuada, cuál es comida sana, cuál es comida que puede generar una afectación. Ese tipo de educación lo hacen en casas a una lista de personas priorizadas o identificadas o caracterizadas previamente. En el entorno institucional va dirigido a los niños, en caso de que sean jardines, a las mamitas gestantes, en caso de que lo sean, o personas o padres de familia, para enseñarles el cuidado en la salud, una buena higiene oral, cómo bañarse en su cuerpo, cómo reconocer sus estructuras del cuerpo, cómo autocuidarse, cómo cuidar a los demás, cuáles son esos signos de alarma, qué pasa si existe algún contacto físico de otra persona hacia mí. Ese tipo de acciones lo hacen en las instituciones, desde los más pequeños hasta los más grandes, y empiezan a generar herramientas ajustadas a este tipo de población. Y existe otra que se llaman gestiones de política, y es un grupo experto de profesionales, expertos en salud, que manejan muy bien la política de discapacidad, que manejan la política de vejez, la política de familias, la política de sustancias psicoactivas, la política de jóvenes, todas las políticas que existen en el distrito. Ellos son los que están delegados para asistir a las instancias de participación. Recordemos que cada vez que existe una política pública, la mayoría tiene una instancia de participación que vela porque esta política pública se cumpla. Estos delegados son los que se sientan en estas instancias y le cuentan a la ciudadanía cuáles son las ofertas de salud. O si cogen un caso donde dicen, mira, yo tengo un problema porque no me han asignado esta cita hace 2 meses desde el régimen contributivo o desde el régimen subsidiado, ellos toman esa información y ya hacen algo que se llaman rutas o canalizaciones y lo envían a una persona de la subred que hace la articulación con lo privado para la asignación de citas, o lo envían a la persona que hace las gestiones desde la parte subsidiada, o sea, Capital Salud, para la atención de esos casos. ¿Qué más hace la gestión de políticas? Son los que canalizan y orientan los casos individuales de la persona. Me quedé sin trabajo, yo quisiera tener un subsidio de vivienda, me están vulnerando mis derechos, requiere un acompañamiento psicológico, requiere un acompañamiento psiquiátrico. Ellos mismos son los que reconocen y pueden orientar a la persona hacia dónde pueden dirigirlo dentro de esa oferta
en salud, pero además en esa oferta institucional. Siguiente, porfa. Listo. Frente a estas claridades que yo les estoy hablando, ¿son qué horas son? Nos faltan 5 minutos. No alcanzamos a hacer el caso clínico. Si quieres, regresémoslos. ¿Por qué les expliqué cada uno de estos entornos? Cuando ustedes ven estos entornos, en el momento de ustedes ingresar a la Secretaría Distrital de Salud, que les voy a compartir el link en el chat de esta reunión. Sin embargo, ustedes dentro de los documentos de consulta, ustedes aquí van a encontrar cuál es el rol de cada una de las personas en cuanto a los lineamientos y las fichas técnicas que se ejecutan. A las 7 en punto vamos a tener una pequeña, vamos a tener una invitada en ese pequeño tiempo que nos queda. La idea es que ella desde su experiencia nos pueda contar cómo se dirige la atención de manera inclusiva para las personas con discapacidad en estos entornos. ¿Qué tipo de acompañamientos? Así como nosotros encontramos el entorno educativo, el entorno laboral, el entorno hogar, el entorno institucional, en salud pública existen dos grandes acciones para las personas con discapacidad y son todos los temas de salud mental. Entonces, cómo ellos han venido generando ese proceso de intervención hacia el grupo de personas que tienen algún diagnóstico en salud mental, pero también cómo desde la RBC ellos han llegado. Ellos llegan a la parte hogar, ellos llegan a la parte colectiva, ¿sí? Y la idea es que esta persona, que es experta, que lleva mucho tiempo en el tema de rehabilitación basada en comunidad, desde su experiencia nos cuente ese impacto y esas actividades que se han venido desarrollando día a día. Entonces, regálenme un momentico mientras vamos a pedirle a la persona que pueda ingresar. Listo. Mientras ya se van conectando, la idea es que ustedes puedan también mirar el link que yo les compartí y posterior, cuando tengan tiempo, puedan mirar las fichas que van a encontrar dentro de cada uno de estos espacios. Ustedes van a encontrar del entorno comunitario, del entorno laboral, fichas por cada enfoque y de manera diferencial. Si necesitamos trabajar con niños, van a encontrar una ficha técnica de niños y así sucesivamente. No sé si hasta acá o hasta el momento tenemos alguna pregunta. Marcela me dice, profe, traté de ingresar y no es válido.
¿Por qué? ¿Por qué no le saldrá? ¿Alguna persona también le pasó? María Luisa, dime. Es un poco más ingresado. Yo ya abrí las ventanas. Yo ya abrí las ventanas y me abrió bien. El link no es. Pero mi Ah. pregunta es de otra. Nosotros aquí en Kennedy es subred occidente, suroccidente. O sea, Es según lo de suroccidente. suroccidente. Ah, bueno. Ustedes hacen parte de la subred suroccidente. Listo, vamos siquiera a minimizar, Sara, porfa, y ya ahorita continuamos. Está un poquito lento para abrir la Secretaría Distrital, pero ahí abre. Listo, perfecto. Lo importante es que abra de pronto, Marcela, ahí miramos en otro dispositivo a ver si nos sirve. Si quieres, Sara, porfa, deja de compartir. Sara. Listo. Sara, te voy a compartir una presentación a tu WhatsApp para que porfa me ayudes a proyectarla. Sin embargo, le voy a dar la bienvenida a Nubia para que la conozcan. Nubia, buenas noches. Yo por ahí la vi. ¿Me escuchas? Listo, creo que Nubia está intentando hablar, pero no te escuchamos. Ahora sí te vemos, pero no te escuchamos. No te escuchamos. Te vemos, sí, pero no te escuchamos. No, profe, tampoco vemos nada. Yo la veo a ella, pero no la escucho. Yo Si también quieren, la veo, pero no. listo, Nubia, hagamos el intento a ver nuevamente. Porque no te escuchamos. Para que te puedas presentar, para que te puedan escuchar. Si quieres y gustas, Nubia, del celular también lo puedes hacer. No importa que no puedas estar con la cámara prendida. Muy buenas noches. Si quieres, bájale el volumen al computador para que no te sientas Listo. en eso. Perfecto. Listo, ahora sí. Muy buenas noches para todos. Hola, Nubia, buenas noches. Qué alegría poder contar contigo en este diplomado. Buenas Muchas noches. gracias por la invitación. Listo, Nubia, cuéntenos quién es Nubia. Bueno, mi nombre es Nubia Díaz León. Soy una líder comunitaria de hace más o menos unos 25 años. Con la Subresur trabajé 15 años como gestora, como agente de cambio. Trabajé en el programa RBC, Rehabilitación Basada en Comunidad, ¿sí? A partir de que yo entré al hospital, antes de, yo manejaba un comedor comunitario totalmente independiente. Fue cuando conocí aquí en el comedor que me visitaban niñas del hospital, cuando es el hospital de Usme, no era Supresur, sino el hospital de Usme. Entonces, ellas me visitaban para trabajar con los niños que yo tenía. Yo tenía más o menos 150 niños a cargo que se les hacía el almuerzo y tenía refuerzo escolar por la mañana, refuerzo escolar en la tarde.
Y pues cada una venía aquí como a apoyar las cosas como trabajo social, psicólogo, fisio. Venían a apoyar como el programa que yo tenía, pero pues como lejos de todo lo que yo tenía que ver con hospital. Em, alguna vez yo duré 7 años con el comedor, se hacían muchas actividades lúdicas, se hacían manualidades con los niños, los profesionales reunían las mamitas, ¿sí? O sea, ellas también eran, pues, el programa era como RBC, pero en esa época todavía, yo no lo capté de esa forma, de esa época de como RBC, ¿sí? Em, alguna vez ellas me dijeron, doña Nubia, ¿usted por qué no trabaja en el hospital? Usted es muy buena en esto, usted es una líder y pues aquí hemos llegado muchos profesionales a este comedor a trabajar. Pues pasé mi hoja de vida y oh sorpresa, que hace los 8 días entré a trabajar al hospital, pero entré como a hacer el registro de persona con discapacidad, porque necesitaban a alguien que hiciera el registro de persona con discapacidad en la localidad de Usme. Y ahí me empezaron a conocer, pues imagínense, ya estando en el hospital y ya teniendo mi gente, porque aparte de eso también era líder de Familias en Acción en toda la localidad de Usme. Entonces, pues la verdad fue que el hospital de Usme se empezó a dirigir a todos los barrios, porque acá era por UPZ, entonces en cada UPZ, en cada localidad o en cada barrio había una líder de Familias en Acción. Entonces el hospital empezó a llegar acá, pues a hacer un trabajo muy bonito, lo que le digo con epidemiólogos. em, Esto se creció porque era muchísima gente. Ellos me decían, es que necesitamos un, un grupo de 20 o 30 personas. Y yo les decía, no, mire, deben llegar aquí por lo menos unos 4 equipos porque yo no llego con 20 personas, yo les llego con 100. Y pues a raíz de esto sí se empezó a hacer como esos grupos. Cada epidemiólogo pues teníamos todo el día para trabajar, por ejemplo, de 8 a 12 del día, una mañana se trabajaban con 50 personas, en la tarde con otras 50, y así sucesivamente se llenaba de lunes a viernes, y pues como que no daban abasto porque era mucha gente que se manejaba en toda la localidad de Usme. Pero sin embargo yo seguía haciendo mi registro de discapacidad porque la verdad que cuando entré yo sabía que era hacer registro de discapacidad, pero no sabía esto para qué es, de dónde viene. eh, y a raíz de todo esto también me di a conocer con mi comunidad, aparte del comedor y todo, de el programa de rehabilitación basada en comunidad. Pero rehabilitación basada en comunidad lo manejaban pues otras personas, ¿sí? Ya estaba un equipo conformado de rehabilitación basada en comunidad, pero como yo estaba en salud pública, pues eran temas, o sea, era diferente, ¿cierto? Entonces ya me empezaron a conocer y también empezó a llegar rehabilitación basada en comunidad, que era otro equipo donde estaban unas compañeras que era fisioterapeuta, trabajo social y psicóloga o fonoaudióloga. Y entonces trabajamos como mancomunadamente, de era que se hacía el taller, venían las compañeras de RBC y yo hacía también el registro de persona con discapacidad. ¿Qué era el registro de persona con discapacidad? Era llenar un formulario donde estaban todos los datos de las personas cuidadoras, personas con discapacidad, y era un formulario de 100 preguntas, ¿sí? Era un formulario de 100 preguntas donde se hacía como una encuesta de la persona con discapacidad. En ese formulario quedaba plasmado qué discapacidad había, si era múltiple, si era sorda, si era mental, si era social, si era física, si era sordociega. Entonces, ahí se quedaba plasmado en ese formulario la discapacidad de cada persona. Eso se digitaba
y pues eso llegaba al nivel central que era la Secretaría Distrital de Salud, ¿cierto? Y acá se veían las necesidades. En medio de este registro de discapacidad, yo aprendí, porque no, yo aprendí mucho de ellos, porque lo que le digo, yo trabajaba con un comedor, trabajaba con niños, y si en el comedor habían 2 o 3 niños con discapacidad, pues no habían más. Pero cuando yo ya me abrí aquí al registro de persona con discapacidad, pues la verdad fue que aquí aprendí, conocí todo lo que era la discapacidad. ¿Por qué? Porque las compañeras también de RBC enviaban para el registro de discapacidad. Entonces enviaban y era con un diagnóstico que eso lo daba era el médico general o el médico tratante que manejaba, como se dice, la historia clínica de este niño. Entonces, ¿cuál era como el objetivo? De que primero ellos se identificaran de que tenían una persona con discapacidad, porque pues hay personas que pueden tener discapacidad pero no se identifican con discapacidad, pues es aceptable y es respetable, ¿no? Pero cuando se hacía este registro, era nosotros como para tener un censo por localidad, para saber cuántas personas con discapacidad teníamos y de acuerdo a la discapacidad. Aquí en Usmera, muchas personas con discapacidad. Cuando ya se unió, se hizo como la unificación de hospital, ya no era hospital de Usme, sino ya se llegó como el enlace de la subred sur. Entonces era Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme y Sumapaz. Entonces era hacer el registro de estas 4 localidades. Era el registro de discapacidad. Entonces era identificar cuántas personas habían con discapacidad por cada localidad. Eso era ir casa a casa, era hacer el registro, era también ir como haciendo un censo también para estas personas que requerían ayudas técnicas. O sea, todo esto se acoplaba todo con el registro. Entonces, em, todas las personas para hacer el registro de discapacidad que debían tener la historia clínica emitida por el médico general donde tuviera el diagnóstico. Muchas personas llegaban a hacer el registro de discapacidad que por una varicosa, que por un manguito rotador, que porque tenía un dedo fracturado. Eso no entraba por discapacidad. ¿M? Porque como habían beneficios y la gente a veces, o sea, se confundía mucho eso. Ah, yo tengo una uña partida, entonces voy a a solicitar el registro para que me den los beneficios. No, aquí las compañeras de RBC iban así a visitar la casa y mandaban con un papel donde decía, la señora se envía a Betania, que era donde se hacía el registro de discapacidad en Usme, en Ciudad Bolívar era en Vista Hermosa, en Tunjuelito era en San Benito. Entonces eran como las 3 partes donde estaba centrado, donde se hacía el certificado de discapacidad. Era como los primeros puntos más, o sea, recomendados. Pero, pues a raíz de a raíz de esto de ver que yo veía mucha gente, pues como que yo decía, no, esto un solo punto en Betania no da abasto y solo era martes y jueves. Y lo que era lunes, miércoles y viernes eran como visitas. Pues la verdad yo me empecé a abrir para crear puntos, entonces empezaron a abrir puntos en el Col del Virrey, Marichuela, Reforma, porque la idea era llegar a los puntos, llegar, que el registro llegara cerca a las personas, cosa que las personas no se pudieran, pues como desplazar tan lejos. ¿Por qué? Porque una cuidadora con un niño con una discapacidad múltiple, pues le queda muy difícil acercarse, por ejemplo, a Betania, a ir a hacer el registro y con quién dejaba ese pequeño o esa persona con discapacidad, ¿sí? Entonces era puntos de concentración donde podían ir a hacer el registro de discapacidad y las otras eran visitas. Yo hacía visitas sola, pero ahí fue cuando me uní con RBC para ir con ellas a hacer estos registros. Ellas hacían sus talleres de orientación, de cómo el cuidador, ¿sí? Como las
las técnicas del cuidador, porque el cuidador a veces termina a veces más enfermo que la persona con discapacidad. Entonces, ¿qué hace RBC? Rehabilitación basada en comunidad es como es el, es el, perdón, fue acá. Es una estrategia de desarrollo comunitario orientada a la inclusión social, a la igualdad de oportunidades, a la mejor calidad de vida de las personas con discapacidad, a la mejor capacidad de vida de sus familias, las comunidades mediante la participación activa y aprovechamiento de los recursos locales y aprovechamiento de los tiempos libres, porque un cuidador que está 24/7, pues se olvida de ellos, se olvidan de ellos, se han como desbaratado familias, hablándolo como en esa palabra, porque una persona con discapacidad múltiple, por ejemplo, que está postrado en cama, requiere atención todo el tiempo, ¿cierto? Este cuidador está por la mañana el desayuno, que el almuerzo, que la comida, que bañarlo, que medicamento, que por la noche, que el pañal, que todo esto. Esa persona termina a veces enferma mentalmente o físicamente. ¿Por qué? Porque a veces no tiene la directriz de cómo cambiarle el pañal a su hijo o a la persona con discapacidad, y las personas terminan con una hernias discales, con artrosis, con espondiloartrosis. ¿Por qué? Porque no saben cómo de pronto cambiar o manejar el cuidado del paciente. RBC con las terapeutas, con las fisios, ellas son las que se encargan de decirle, mire, usted de esta forma es que debe coger a su hijo, esta forma es la que como debe cambiar el pañal, esta forma es como se debe voltear a la persona para que no se le hagan escara. Todo eso es lo que hace RBC en visitas y en los grupos, porque RBC hace grupos para cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad y a su vez a las personas con discapacidad que puedan ir a estos talleres, ¿cierto? Yo manejé ese programa de registro de personas con discapacidad durante 7 años, no, 10 años lo manejé. Conocí muchísima gente en un mes, la verdad me conoce todo el mundo y trabajé de la mano con Banco de Ayudas Técnicas, con la referente de ayudas técnicas, con una doctora. De ella aprendí mucho porque ella es la que me decía, se puede registrar, no se puede registrar, porque esto no entra por discapacidad, porque esto no entra. Yo no soy médica, no soy fisio, no, soy una agente de cambio y una gestora, pero soy una persona empírica, soy bachiller, pero tengo mucho recorrido en cuestión de comunidad y en cuestión de pronto aprender de las personas, de como las fisios, eh, todo el equipo, uno aprende, estando ahí, uno aprende a diario, ¿sí? Y de esta persona de Banco de Ayudas Técnicas, que era en ese tiempo la doctora Claudia Segura, ella fue que aprendí mucho qué entraba por discapacidad, qué no entraba por discapacidad, ¿sí? Entonces, mm, fueron 10 años haciendo este registro de discapacidad, eran, la meta eran 100 personas mensuales, 100 personas. Calcule yo en esos 10 años cuántas personas con discapacidad se registraron. En Ciudad Bolívar la meta era de 150 personas, en Tunjuelito era la meta de 80 personas y en Sumapaz eran más o menos 30 personas, que fue un barrido que se hizo en la localidad de Sumapaz, que fueron las veredas. Se hizo un recorrido pues a pie porque son veredas, de ir hasta allá a hacer el registro de discapacidad porque ellos se les dificultaba venir, primero que todo por el transporte, es muy caro. Segundo, pues por la distancia las personas no podían, entonces llegamos allá al destino. Yo llegué a Margaritas, llegué a Curubital. La verdad me conozco toda esa localidad. También estuve en Ciudad Bolívar haciendo el registro de discapacidad, estuve en Tunjuelito haciendo el registro de discapacidad y me empoderé haciendo y abriendo puntos para poder que la gente llegara a estos puntos
cuando tuvieran sus citas o cuando tenían terapias en rehabilitación para las terapias que les daban los médicos a sus hijos, ya fuera psicólogo, psiquiatría, para fisioterapia. Y la idea es que ellos fueran allí a hacer el registro. Una base, tocaba llamar a las personas y las que no podían, pues sí tocaba hacerles el registro en casa. A raíz de la pandemia, después del 2020, después de junio del 2020, bueno, antes de eso, ¿para qué servía ese registro de discapacidad? Ese registro de discapacidad servía para, primero que todo, como reconocimiento que era una persona con discapacidad. Segundo, ellos tenían un beneficio en la tarjeta Tu Llave que les daban un subsidio de 30.000 pesos en pasajes. Y tercero, también se postulaban para los bonos en el COL, los de Secretaría de Integración, que les daban un bono por discapacidad. También era para que se pudieran incluir en los colegios, porque pues del 2011 que yo empecé a hacer el registro, pues ahorita ya hay mucho colegio con inclusión. En el 2011, 2012, como que hasta ahora estaban como aceptando, como haciendo esa inclusión. Este registro de discapacidad ayudaba a todo esto, a abrir esas puertas para dar estos cupos a los niños para que pudieran estudiar, porque ustedes saben que aún existe que hay colegios que pues no hay esa inclusión, aunque ya ahorita sí se ha mejorado un poco de que puedan estudiar, porque antes eran pues como los en Secretaría de Integración, por ejemplo, Tejares, que era para los niños con discapacidad. Ahorita no, ahorita la mayoría de colegios sí ya hay una inclusión, donde está pues psicólogo, está fisio, está trabajador social, ya hay ¿cómo se dice? Un aula especial para los niños con discapacidad. En el 2020, en julio, eh, llega un nuevo decreto, que me disculpan, pero no lo tengo en este momento, que ya el registro por discapacidad, ya eso se acaba, pero viene el certificado de discapacidad, ¿sí? Que es un documento oficial que reconoce y acredita la condición de discapacidad de una persona, pero ya emitido por una autoridad que es la de salud, que es una entidad competente, como en este caso la Secretaría Distrital de Salud. ¿Para qué sirve también todo esto? Sirve para un acceso a los derechos de beneficios, que le permite a la persona, por ejemplo, acceder a los programas sociales, a los subsidios, servicios de salud especializados, educación inclusiva y apoyos económicos. Y pues la garantía también de inclusión laboral, que facilita el acceso a empleos con enfoque diferencial, al cumplimiento pues bueno, de algunas cuotas de inclusión de empresas, al acceso de educación inclusiva, que sirve para pues el soporte de la aplicación y apoyos de ajustes razonables en algunas, bueno, en todas las instituciones educativas. En cuestión a protección social es un requisito, por ejemplo, para acceder a pensiones por invalidez, movilidad reducida, priorización en programas de vivienda, transporte público, entre otros, ¿no? Y ya en planeación y estadísticas ayuda pues al Estado a identificar las necesidades de la población con discapacidad y a diseñar políticas públicas, ¿no? Ustedes ven ahorita que en todo lado pues ya hay rampas, en los postes ya está el braille para las personas invidentes, ya en los noticiarios está pues el programa de lengua de señas. Todo esto sí ha avanzado mucho también de acuerdo como a este censo de personas con discapacidad. Entonces ya a partir de 2020, de julio, se hace el registro de persona con discapacidad, pero ya es un certificado, ya no era el formulario que yo llenaba y se pasaba para que le dieran este beneficio. A partir del 2020, entonces, ¿qué hicieron? El certificado de discapacidad, entonces, el médico general debe dar la historia clínica donde esté el código CIE-10. ¿Qué es el código CIE-10?
El código CIE-10 es el nombre de la discapacidad de las personas. Por ejemplo, R712, esquizofrenia. R501, reumatismo, perdón, se me olvidó, discapacidad física o, por ejemplo, artrosis. Cada discapacidad, ustedes saben que cuando ustedes van al médico, así sea por urgencias, y usted se fracturó un dedo, sale un número ahí, dice R121, fractura del dedo meñique, porque todo tiene su código. Eso es lo que ahora se pide. Entonces, ¿qué debe decir en la historia clínica? Certificado de discapacidad. Entonces, la historia clínica dice, historia clínica con los diagnósticos. Si la persona tiene 3 o 4 diagnósticos diferentes, si es auditiva, si es física, si es mental, eso ya entra al programa de discapacidad múltiple. Pero si es solo la persona es sorda, pues entra en el programa de sordo, de auditiva. Si es ciega, pues entra en el programa de invidente, ¿sí? O sea, el programa visual. Si tiene discapacidad física, si es mental, esquizofrenia, ya es, por ejemplo, lo que es retardo mental leve, cognitivo, una epilepsia, eso entra por discapacidad cognitiva, dependiendo si es moderada, severa. Si es una esquizofrenia, pues ya entra por una discapacidad psicosocial. Y pues tenemos la otra que es la sordociega, que es la persona sorda y la persona ciega, como se dice ahí, tiene las dos discapacidades, que es la discapacidad más fuerte porque debe saber lengua de señas, ¿sí? Y debe tener un tutor, una persona al lado que le haga las señas con la mano para que ellos puedan entender qué está hablando la persona porque ni oye ni ve. Es la discapacidad más dura y que pues se ve, eh, es muy como tapado, pero sí hay personas sordociegas. Entonces es como la discapacidad, todas las discapacidades son duras, pero esta es la más dura por lo que le digo. Debe ella aprender lengua de señas con la persona para poder hablar. Ellos tienen que hacer con la mano del cuidador y con la mano de la persona hacer la lengua de señas para que ellos sepan qué es lo que están hablando. Entonces, aquí este es un programa muy bonito. Es donde aquí entran todas las profesionales en los grupos. Entonces, ya RBC hace grupos con las personas con discapacidad. Deben haber más o menos 10 o 15, 20 personas, las que hayan. ¿Qué hacen estas profesionales? Enseñarles, porque los cuidadores entran en depresión, se vuelven bipolares, entran con problemas físicos, problemas mentales, porque no saben cómo manejar la discapacidad de su hijo. Y hay veces que hay mamitas que quedan solitas atendiendo estos niños porque a veces las parejas las dejan porque tuvieron una discapacidad al niño y a ella les toca afrontar todo esto. Aparte de que su esposo las dejó, no puede trabajar, no tiene para un arriendo, no tiene cómo sustentar a su hijo. Entonces son todas estas emociones que llega al cuidador, pero aquí es donde está RBC, que es cuando apoya a todas estas cuidadoras, ¿sí? Dándoles como una luz de decirles, venga, ustedes no están solas, nosotros estamos acá. El gestor, ¿qué hace? Yo hago como la actividad rompehielo, así sea bailar, hacer un trabalenguas, ponerlos a bailar, a jugar, distraerlos y ponerlos como en armonía y que estén receptivos para que ellos reciban a estos profesionales, porque estos profesionales se la juegan toda. Eh, Antes estábamos con el equipo, entrábamos a un grupo RBC, entraba psicólogo, fisioterapeuta y trabajo social. Eso se trabajó como por 3 años
Y el año pasado se hizo una nueva vigencia que ya entrábamos por dupla. Entonces entraba una dupla, gestor con psicólogo, gestor con trabajo social, gestor con fono o gestor con psicología, ¿cierto? Pero entonces, a medida que nosotros veíamos estos grupos, por ejemplo, si yo manejaba, nosotros, por ejemplo, ahorita estábamos manejando 11 grupos. Yo ahorita estoy en la Centro Oriente, ya no estoy en la Sur, estoy en Centro Oriente, entonces manejamos 11 grupos, manejé San Cristóbal y después bajé Antonio Nariño y Mártires. Entonces, cuando nosotros veíamos en estos grupos, porque son personas, 20, 30 personas que uno empieza, algunos empiezan a ir porque no les gusta, otros no aceptan que uno les diga, mire, usted tiene esto, si quiere sacamos cita con psicología, hay otros que no lo aceptan. Entonces, cuando nosotros invitamos a la dupla del psicólogo para que aborde este grupo, y de paso ellos le puedan hacer una asesoría a estas personas que están presentando problemas, pues, mentales, por lo que le digo, bipolares, depresivas, por lo mismo que todo lo que les toca trabajar con sus personas con discapacidad. Hay mamitas que tienen hasta 3, 4 niños con discapacidad, el uno con esquizofrenia, el otro con puede ser retardo mental leve, el otro con una discapacidad física, y son estas mamitas que tienen que enfrentarse, como se dice, a la vida con estos 3 niños con discapacidad, sin ningún apoyo social, nada, no tienen redes, ni siquiera familiares, porque acá es donde uno se da cuenta de con quién cuenta, que a veces las familias ven a su hermana o a su tío, bueno, qué sé yo, con un niño con discapacidad, y son estigmas, ¿no? Ay, no, es que esa señora, no, es que mi tía tiene un niño todo como bobito, todo loquito. Acá se les enseña que eso no va con ese lenguaje, ¿no? Ese lenguaje no va para con esos niños. ¿Por qué? Porque es que todos son seres humanos, son niños especiales, tienen una condición y eso no quiere decir que sean rechazados por la sociedad y por la familia. Pero se enfrenta a esto, uno se encuentra con todo esto. Eso es como todo lo que se hace a nivel de RBC, de rehabilitación basada en comunidad. Esto es lo que hace RBC, sacar estas mamitas de depresión, porque está la psicóloga, porque si tiene que poner una tutela, un derecho de petición, está el trabajo social, que por si no saben cómo hacer unas terapias, pues está la fisioterapeuta, que si no saben hacer terapias de lenguaje, está la fono. Entonces, es un equipo muy bonito donde llegan a sus casas porque antes se hacían las visitas en las casas y se trabajaba todo esto. Desde hace un año para acá se hicieron grupos, pero nos quitaron las visitas a RBC. Y pues ese no es lo mismo que vaya, esa ha sido como mi pelea porque con respeto, si hay médicos acá en esta reunión, porque no todos los médicos, eh, ahorita lo maneja hogar, entorno hogar o EB, maneja estas visitas y RBC solo quedó con grupos. Entonces nosotros manejamos 11 grupos con 4 sesiones, todos reventados, pero listo, se trabaja. Pero ¿cuál es la idea? El habernos quitado las visitas, mm, eso implicó muchas barreras, porque el entorno hogar, sí, ellos va la enfermera, va una psicóloga o va al médico, les hace como la visita, los remite, pero si van a decir, venga, y el certificado de discapacidad, no, eso no lo hacemos nosotros. Cuando el médico general es cuando debe dar la orden con la historia clínica y da la orden de valoración para el certificado de discapacidad. Hay unos médicos que no saben, pelean con la persona, pero es que eso no lo hago yo. Eso, no, doctor, es que no es su merced, es solo que me dé la orden. Ya nosotros subimos la plataforma, que ahorita a continuación les explico el paso a paso para solicitar el certificado de discapacidad, porque es que también hay muchas barreras y es complejo. Las personas que no manejan redes eh, de sistemas, pues no lo van a poder hacer y si van a un internet o algo les cobran un jurgo de plata, pero no les hicieron el proceso que tenía que hacer. Y la persona se queda en espera y en espera de su certificado o de su valoración y nunca se hizo. Entonces,
a mí sí me pelea. Yo aquí en USME sí tenía como que los médicos, mire, doctor, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Mire, por favor, envíeme la historia clínica. La persona, el médico envía la historia clínica, pero dice esquizofrenia, pero no tiene el código CIE-10. O me le manda todos los diagnósticos, ¿no? Espondiloartrosis, radiculopatía, discopatía, eh, eh, discapacidad, por ejemplo, auditiva, pero ninguno sin código. Eso no nos sirve porque la secretaría no lo acepta, debe tener su código y los médicos, pues, más que ellos saben que todo se trabaja con códigos. Entonces ha sido como la pelea, porque es que en sí a los médicos como tal no se les da una inducción de decirles, mire, doctor, qué pena, pero es que hacer esto lo sabemos desde RBC, ¿no? Pero los médicos no, y ellos pues hacen como caso omiso, y entonces el ir y venir, 2 meses, duramos hasta 6, 8 meses bregando a sacar esta historia clínica para poder solicitar ahora el certificado de discapacidad. O si no, les toca ir a la 32,13, pero si ellos van con este papel así, ¿qué van a hacer? Pues perder el viaje. Yo soy la que hago esa solicitud, me doy la pela de hacer a veces 15 o 20 solicitudes diarias para esto y peleo con los médicos y me toca enviarles audio diciéndoles, mire doctor, es que es esto. O los médicos que me hacen el favor de enviar bien lo que hay que hacer para esta solicitud. Lo que hago es enviar unas copias a las pacientes que no, los médicos como que no han entendido porque creen que ellos son los que toca hacer esto, de que tienen que hacer la valoración. No. Entonces, para el certificado de discapacidad que se necesita, la historia clínica con el código CIE-10, el recibo de la luz o del agua, el último que haya llegado, el documento de identidad de la persona con discapacidad, el documento de identidad del cuidador. Cuando es un menor de edad, hay que unir la cédula de la mamá, el registro civil y la tarjeta de identidad para subir todos estos papeles a una plataforma y así la secretaría lo evalúe y diga si se acepta para la valoración. Esto se demora más o menos 15 días, 20 días. Ya la secretaría se encarga de llamar al paciente o al cuidador y decirle, bueno, mire, la valoración para su certificado de discapacidad es en Betania el 17 de octubre a las 10 de la mañana. Por favor, nos lleva toda la historia clínica, nos lleva todos los exámenes que tenga y se lo valoran los 5 médicos de acuerdo a su discapacidad, ¿no? Si es discapacidad mental, debe haber un psiquiatra, un psicólogo. Si es discapacidad física, pues debe estar el se me va, el fisio, Los médico ortopedistas. general, también psicólogo. Ellos son los que hacen esta valoración. Ya no depende de que el médico, no, es directamente los 5, es un equipo interdisciplinario que hace esta revisión ya con la historia clínica y le dan este certificado. Entonces dice, cognitivamente tiene un 16%, para laboral tiene un 3%, para física tiene un 60% porque es su discapacidad, esa es la que está principalmente. Con este certificado es como una cédula nueva para ellos. Con este certificado ya, primero que todo, ya se identifica que es una persona con su discapacidad, sea cognitiva, física, mental, socioemocional. La sordoceguera ya se identifican y con este papel la Secretaría de Salud ¿qué hace? Hace un puente con movilidad para darles el subsidio y para las personas que tienen carro pues les dan el exento del pico y placa. Después de todo eso, la persona que tiene el vehículo debe acercarse a movilidad con los papeles y con el certificado de discapacidad para que le den este exento de pago y puedan llevar su paciente. Lo único que sí es que si el carro está transitando el día de pico y placa y no lleva el paciente con discapacidad, tiene su parte. O sea, sí o sí debe estar la persona con discapacidad. Por ejemplo, hoy es pico y placa, pero el niño se enfermó y lo llevan para urgencia y lo pararon policía de tránsito. No, mire, es que este es mi exento de pico y placa porque llevo a mi hijo de urgencia
no hay problema. Pero si el señor está transitando sin la persona con discapacidad, su parte se lo coloca. Ahorita con la nueva alcaldía, bueno, me retrocedo un poquito. ¿Quién podía registrarse? Todo mundo. Policía, ejército, profesores, todo mundo se podía hacer el registro de persona con discapacidad y podía acceder al beneficio de transporte, sea policía, para el exento de pico y placa, para lo de la tarjeta Tu Llave, todo el mundo podía acceder, ¿cierto? Después del año, hace como 2 años, ya llegó una ley que lo que era régimen especial. ¿Quiénes son régimen especial? Policía, ejército, profesores, magisterio, ¿cierto? Ellos lo avalaban directamente la seguridad de ellos. Ya no lo pudimos hacer nosotros. Ya les tocaba directamente con su EPS. Aquí no había nada de Sisbén tampoco. Si era pensionado, tenía su tarjeta Tu Llave. O sea, el pensionado era el único que podía acceder a ese beneficio de la tarjeta Tu Llave porque en ese momento no había ninguna restricción. Lo mismo para el ejército, lo mismo para la policía, lo mismo para el magisterio. Cuando llegaron estos cambios, entonces ya quedó subsidiado contributivo, independiente fuera pensionado o no, también tenía su subsidio. Ahorita con el gobierno ahorita del alcalde, ¿qué hizo? Ahora colocó fue por Sisbén. Resulta que aún a estas alturas, ahí dice, uno les dice, ¿y su merced está sisbenizado? Ay, no, yo tengo EPS. Mucha gente confunde EPS con Sisbén. Ellos creen que por tener EPS ya tienen Sisbén o por tener Sisbén ya tienen EPS y no. Sisbén es totalmente diferente a seguridad social. ¿Por qué? Su Sisbén es que a usted se identifique por localidad. Por ejemplo, si yo no tengo el Sisbén, pues eso quiere decir que yo no estoy en la base de datos y hacen un ejemplo, pasó en pandemia. Hicieron un recorrido casa a casa mirando qué personas estaban en el Sisbén y pues la alcaldía y la alcaldesa con eso Claudia López hizo como un recorrido repartiendo mercados, metiéndolos en bonos. Mucha gente recibía 200, 500, hasta 600.000 pesos mirando la vulnerabilidad. ¿Pero por qué? Porque aparecía en la base de datos, o sea, estaba en Sisbén. ¿Qué quiere decir Sisbén? Que yo estoy identificado aquí en Usme, ¿sí? Por ejemplo, yo soy la presidenta acá de Usminia. Llega a la alcaldía y me dice, venga, ¿cuántas personas tiene su UPZ? Yo le digo 30. Ah, bueno, es que vamos a dar estos bonos para esos 30. Pero cuando haya sorpresa que van a dar los bonos, resultaron 300. O sea, 270 no están registradas en Sisbén. Entonces, ahí es donde todo el mundo pelea, pero si ella tiene casa, pero si ella tiene, cuando hubo la pandemia no importaba si era pensionada, no importaba si tenía casa, no importaba, simplemente estaba registrada en Sisbén. Entonces, a esas personas les colaboraron con bonos y fueron beneficiadas y duraron hasta 3, 4 años recibiendo subsidios de 200, de 300, hasta de 500.000 pesos de acuerdo al núcleo familiar. Ahorita con la nueva alcaldía que dijo, no, ya no va más. Vamos a clasificar todo por Sisbén. Entonces, la letra A. Los de la letra A, porque antes hablemos de la letra A, es pobreza extrema, ¿cierto? Entonces, los de la letra A tienen el beneficio de 30 pasajes. Oh, sorpresa, que las personas que pues no tienen Sisbén, que no han sido sisbenizadas, pues se quedaron por fuera. Solo entraron las de la letra A, letra B, letra C. O sea, en este momento solo entraron única y exclusivamente las que estuvieran encuestadas. Pues muchas personas se quedaron sin beneficio. Y pues a continuación está la solicitud de valoración del certificado de discapacidad. No sé si alcance para explicarlo. Nubia, yo se los expliqué, si quiere lo dejamos hasta acá Ok. para la presentación. Porque hoy Nubia está y nos acompaña. Desde la experiencia de Nubia, como ella lo mencionó en su presentación, ella inició siendo líder.
así como muchas que están acá. Acá en este grupo Nubia tenemos líderes, tenemos cuidadoras, también tenemos profesionales en salud, y este tipo de experiencias pues nos permite a nosotros reconocer que existen impactos, ¿sí? Se han hecho cambios y transformaciones en la administración. Desde la experiencia de Nubia nos contó esos impactos o esos logros que la ciudadanía ha obtenido a través de esos grupos comunitarios que se identifican y se conocen. Nubia es un ejemplo claro de un inicio de un cambio en su vida económico, profesional, cuando ella logra o conoce a salud pública. Ella conoce salud pública cuando llegan a su grupo que tenía colectivo, y recibe la atención de estos funcionarios. Ella, a través dentro de todo este tiempo, ha venido generando empíricamente esa apropiación conceptual frente a la discapacidad y cómo ha venido siendo el apoyo para muchas personas que viven en esas localidades como apoyo y orientación para darle esa mano amiga. Con esto, Nubia, le agradezco mucho su acompañamiento del día de hoy. Para nosotros Y es gratificante. una última cosita. De estos Tranquila. grupos que se manejaron, Ajá. se hizo la inducción a líderes que están trabajando aquí en USME, en la Subresur, y están trabajando también en Centro Oriente, que se llevan muchos años en los grupos, y le dije, oiga, venga para acá, es que a mí también me hicieron esto, salga usted también y venga, trabajamos. Y también tengo una alianza con una empresa que es la que me ayuda a la inclusión de personas con discapacidad, y en este momento tengo 4 personas con discapacidad que nunca habían podido trabajar porque lo rechazaban, y en este momento una de ellas tiene una hemiparesia izquierda por una ACV, y ella trabaja como ascensorista en el Tunal, y los otros chicos trabajan como informadores en los centros médicos. Entonces, para mí esto es o sea, esto para mí es muy gratificante porque con la empresa, no la puedo nombrar porque por cuestiones, es una empresa que se unió con la Subresur para poder hacer la inclusión con estas personas. Estoy tratando de ver si se puede hacer la inclusión con Centro Oriente para incluir a estas personas, pero ellos automáticamente los ponen a trabajar en los centros médicos, y de acuerdo a donde viven, los dejan cerca, pues para que ellos no tengan que eh, desplazarse. En diciembre me recibieron 6 niños con discapacidad, síndrome Down, como archivo. Entonces, eso les Súper, cuento, y para mí es muy gratificante. súper. Mire que este tipo de resultados es lo que uno busca, no solamente generar un entorno de un hogar seguro, sino un entorno laboral, y un entorno, cuando hablamos en un entorno, es una sociedad que se prepare para este tipo de resultados. Nos está diciendo la señora Marcela, ¿será posible que les comparta su número, Nubia? Sí, claro, claro. Si no les contesto, me escriben por WhatsApp, porque pues a veces yo a esta hora es que estoy subiendo todos mis certificados de solicitud de valoraciones a la plataforma, a veces no contesto, pero me escriben y yo con mucho gusto devuelvo la llamada, porque yo sé que acá hay muchas preguntas que quedan ahí como en el aire, pero y especialmente el certificado de discapacidad, yo envié la diapositiva a Karine, porque a mí me pareció muy importante hacerlo paso a paso. Y mire que ha funcionado. Sí, yo se las comparto, las dejamos dentro de los insumos. Nubia, de verdad, muchas gracias. Sé que Sandra tiene la mano levantada. Sandra, te doy la palabra y culminamos contigo porque no tuvimos tiempo de receso. Sí, qué pena, pero es que esto es así. No, ya antes muchísimas gracias. De verdad que esto nos ayuda a nosotros ver que existen muchas oportunidades que quizás no se ven. Adelante, Sí. Sandra. Sí, buenas noches, señora Nubia, ¿cómo está? Buenas noches. Yo soy madre cuidadora de mi esposo y mis 2 hijos con discapacidad, pero en esta última parte que su merced hablaba de esa inclusión laboral, me llama mucho la atención porque mi hijo se graduó ahorita el 7 de octubre, tiene un déficit cognitivo leve y una hipoacusia central, entonces es un Ujú. diagnóstico múltiple, pero se gradúa de técnico en atención integral al cliente y termina Súper. esa parte productiva en compensar y pues no les dan más
posibilidad, porque allá el énfasis es la parte física. Si uno Ujú. quisiera contactar a alguien para que pues pueda ver ese potencial en él, ¿qué debo hacer? ¿En dónde me puedo acercar? Pues su merced me escribe porque de pronto me enviaría la hoja de vida, me toca hablar con ellos porque ellos tienen como un tope que empiezan a hacer las convocatorias laborales para las personas con discapacidad. ¿Qué hacen esta empresa? Esta empresa también, pues, yo envío la hoja de vida y yo hago como ese canal, ¿sí? Ya ellos lo llaman y también hay un psicólogo, hay unos profesionales en esta empresa que pues evalúan a la persona y le hacen como un examen, no examen que quede, entonces le pueden decir, mire, el niño puede estar para archivo o puede estar en lo que el niño se pueda desempeñar, porque eso va de acuerdo, es medio tiempo nomás, porque no es todo el día, es medio tiempo, por la discapacidad no les dan el tiempo completo. Lo Perfecto, perfila. muchísimas gracias. Yo dejé, Sandra, el teléfono de Nubia escrito por si ustedes quieren, vuelvo y le digo, ella ha sido una líder, además de ser líder, se formó dentro de los procesos de salud y ha venido dentro de su experiencia generando lo que hoy estamos viendo y es esas acciones colectivas, educativas y comunitarias que presta Salud Pública. Con esto les agradezco a todos, también a Nubia, y nos vemos. Muchísimas gracias, Karime. Cualquier cosa que necesiten, lo que le digo, si no puedo contestarles, me escriben y yo con mucho gusto les devuelvo la llamada porque la verdad sí tengo mucha solicitud de valoraciones y mi celular revienta. Listo. Quedan con un excelente contacto. Muchas gracias y que tengan una feliz noche. Ya, Karime, si puede compartirles el paso a paso a ellos. Ahí es muy fácil para ellos, las personas que no han solicitado el certificado de discapacidad, pueden hacer ese paso a paso entrando por Agilínea y pues ya cualquier cosa